Ok, bueno, les doy la bienvenida a la clase 20 del curso de análisis de procesos químicos, donde estamos terminando de ver los métodos relacionados con la resolución de problemas de valores iniciales, y habíamos visto la clase pasada fundamentalmente cómo funcionan los métodos explícitos, que podríamos llegar a la conclusión de que los métodos explícitos son aquellos que permiten conocer el estado o el vector de estados en el siguiente instante de la variable independiente, tiempo o posición, ¿ya? A partir del valor del estado en el instante actual, en tiempo o posición, más una ley de actualización, vamos a poner más un delta X, ¿ya? El cual ese delta X solamente necesita valores de lo que está pasando en el instante actual. Por eso se llaman métodos explícitos, porque todo lo que está a la derecha se conoce. Vimos dos métodos, uno era el método de Euler explícito, que probablemente es el que ven habitualmente en reactores para resolver sus problemas relacionados con los PFR, y también vimos el método de Runge-Kutta, y en particular vimos uno que era el método de Runge-Kutta 4, o sea que tiene cuatro evaluaciones de las pendientes intermedias, ya para hacerlo más estable. Entonces, esta tabla que está acá resume un poco como los antecedentes más relevantes, en el sentido de que si estamos en la disyuntiva de que tenemos que implementar un algoritmo de simulación, perdón, de integración en este caso, y queremos implementar un método explícito, aquí tenemos como una tabla que nos puede ayudar, ya que es básicamente que si andamos en búsqueda de una integración muy precisa, ya entonces el método de Runge-Kutta quizás es la mejor solución, porque básicamente en cada paso de integración evalúo un número de pendientes intermedias que generan mayor estabilidad y también mayor precisión, ¿ya? Porque la aproximación que está detrás del método, que es al finalmente que es la aproximación de Taylor, es más robusta, porque tiene más pendientes, tiene más evaluaciones de pendientes. Y si no es tan importante la precisión, entonces en ese caso es preferible usar el método de Euler, porque es más eficiente desde el punto de vista del número de evaluaciones por cada instante. Me refiero a evaluaciones fundamentalmente al valor de la derivada, ya de x a de t o de x a de z, por ejemplo, si que estamos pensando en posición. Porque en ese caso es una evaluación de la derivada por cada iteración, por cada instante, por cada delta t. En cambio acá son cuatro, o depende del orden del método, perdón, en cambio en el método de Runge-Kutta son el número de evaluaciones que con respecto al cual está descrita el método de Runge-Kutta que estamos implementando, ¿ya? Entonces, básicamente aquí está como esta tabla y está disponible, y básicamente si ustedes me preguntaran, ¿y cuál uso yo habitualmente? La mayoría de los casos el método de Euler va bien, y en casi todos, en un 90 y mucho por ciento, el método de Runge-Kutta es el que va también súper bien. O sea, si hay que elegir uno, y tenemos, por ejemplo, un programa de integración, por ejemplo, una toolbox de integración de ecuaciones diferenciales, como en el caso de MATLAB, las que están estas funciones ODE, siempre uno puede partir probando los métodos de Runge-Kutta porque son súper buenos, son en general bastante estables y bastante precisos, ¿ya? Salvo algunos casos, ¿ya? Que es lo que les quería mostrar. Entonces, acá aparece una pregunta, o sea, aparece un requerimiento que dice una integración muy precisa, y luego dice no es tan importante la precisión, ¿ya? Y claro, uno acá quizás podría preguntarse, ¿cuándo no es tan importante la precisión? ¿Para qué voy a integrar algo que no es preciso? O sea, ¿qué gano yo con integrar algo que no es preciso? ¿Ya? Y básicamente, acá creo que es bueno hacer énfasis en que cuando nosotros y nosotras nos enfrentamos a la representación de sistemas físicos, ¿ya? Que es básicamente lo que estamos viendo en este curso, y por supuesto su resolución, perdón, su resolución en función de, numéricamente en este caso, entonces lo que siempre vamos a tener es un conjunto de ecuaciones diferenciales a ser resueltas simultáneamente. En el ejemplo súper sencillo que yo les di, que eran de tres estanques, ¿ya? Bueno, la verdad es que el volumen era constante, así que tenía que salir por arriba. Eh, así, así mejor. Ese integración que hicimos, que estamos trabajando como ejemplo, básicamente ahí tenemos tres sistemas de ecuaciones diferenciales que están acoplados, ¿ya? Y en este caso, estos sistemas de ecuaciones diferenciales están acoplados y tienen una dinámica parecida. ¿Por qué tienen una dinámica parecida? Porque si recuerdan, la constante de tiempo de cada uno de ellos, o sea, el tiempo entonces al cual yo puedo asociar cuánto llega al estado estacionario,
¿ya? Y por lo tanto, la dinámica, cómo es la forma de la dinámica para un determinado rango temporal, ya me refiero fundamentalmente a esto. A esto yo le voy a llamar como a esta distancia, voy a relacionarla con algo que es rápido o es lento. Eso sería rápido en relación, por ejemplo, a algo como esto, ya que es más lento, ya que demora más en llegar. Entonces, en estos casos que yo les mostraba acá, en este ejemplo, la dinámica de estos tres reactores estaba relacionada con algo que conversamos la clase pasada que tenía que ver con la constante de tiempo, la cual, como es un sistema de descarga, pero que tiene reacción, y era una reacción de primer orden, que era algo que nos podía ayudar bastante, habíamos llegado a la conclusión de que ese tau, que era el que uno ocupaba para meterlo, por ejemplo, a analizar el problema de control desde un punto de vista de la función de transferencia, ya, espero que me vayan siguiendo, ese valor que uno usaba era algo así como 1 partido por 1 sobre tau más una constante k. Ya. Siendo el tau, perdonen ustedes que, perdonen el abuso de notación, voy a cambiar un poquitito ese tau para que quede así, el otro tau que usamos es ese. Siendo este tau mayúscula, ¿ya? Si mal no recuerdo era el volumen partido por el V partido por F. ¿Ya? Entonces, si todos los estanques tienen el mismo volumen y todos los estanques reciben el mismo flujo porque la densidad se mantiene constante y porque el volumen de los estanques está fijo, entonces, y también en todas las reacciones, en todos los estanques ocurre la misma reacción a la misma temperatura, entonces todos los tau del estanque 1, 2 y 3 son iguales. O sea, todos estos sistemas tienen la misma dinámica, son igualmente rápidos o igualmente lentos. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que desde el punto de vista de, por ejemplo, la elección de, aquí estaba, por ejemplo, que veíamos que hacía esto, por ejemplo, el estanque 2 y el estanque 3 hacía eso. ¿Qué implica esto desde el punto de vista de los métodos numéricos? Que el delta t que tenemos que escoger para hacer la integración, habíamos dicho que era igual para cada uno para todos los sistemas al mismo tiempo, porque teníamos que resolver todo al mismo tiempo, porque son sistemas de ecuaciones acoplados, que requieren el valor de la concentración 1, 2 y 3 en el mismo instante de tiempo, las tres ecuaciones. ¿Ya? Entonces tenemos que elegir un delta t. Y el delta t que escogíamos para el método de Euler explícito, por ejemplo, era 2 veces ese tau. Puesto que todos los tau son iguales, entonces el delta t crítico, que es el máximo sobre el cual ya se produce inestabilidad, es el mismo para cada estanque. Entonces básicamente acá podemos decir, este sistema tiene, como tiene la misma dinámica, el delta t que escoja va a ser aquel que sea bueno para los tres. ¿Ya? Pero resulta que esto generalmente no pasa, ¿ya? Generalmente cuando nos enfrentamos a un problema físico, ¿ya? De resolución de sistemas de ecuaciones, que implique la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales, probablemente los tau de los distintos equipos, o las dinámicas, mejor digámoslo así, de los distintos equipos, será distinta porque existen combinaciones de elementos que son más pequeños y otros que son más grandes, ¿ya? Y las cosas que son más pequeñas son más rápidas que las cosas que son más grandes. ¿Ya? Para que se hagan una idea a lo que yo me refiero, vamos a poner primero un ejemplo y luego vamos a conversar acerca del que aparece en el lado izquierdo de la pantalla, que son las columnas de destilación. ¿Ya? Como para que les quede la idea. Imagínense ustedes que tienen un sistema que recibe un influente, ya que tiene una concentración, por ejemplo, de contaminantes, concentración de entrada. Y entonces este sistema influente pasa primero por un estanque, y ese estanque es un estanque relativamente pequeño, que quizás podría ser un estanque que se encarga de, podemos decir que es un estanque como que recibe los primeros elementos y mantiene un determinado stock de este influente. ¿Ya? Y luego esto, por ejemplo, viene a un estanque más grande. Vamos a ponerlo así. ¿Ya? Entonces esto va a tener un volumen chiquitito, lo debe ser pequeño, porque realmente vamos a decir que es un volumen pequeño, y este va a ser un volumen grande. Y ahí va a ser. ¿Ya? Entonces imaginémonos que este sistema estaba a tiempo cero, tenía una concentración C0 constante, y resulta que lo que pasó fue que estaba trabajando el sistema con una concentración de entrada igual a una constante, o sea, todo estaba en estado estacionario. Entonces esto también estaba en C0, porque todo estaba en estado estacionario, y esto simplemente es un estanque que descarga. ¿Ya? Y resulta que la concentración, el flujo lo vamos a mantener constante,
se pegó un aumento, así, aumentó. ¿Ya? Entonces, ¿cómo esperaríamos identificar o qué esperaríamos de la respuesta de cada uno de la concentración en cada uno de los estanques? Lo voy a hacer un poquitito más grande para poder hacerlo ahí mismo. Entonces estábamos acá, tiempo cero, Sein, y resulta que justo en este momento se pegó un salto, hasta un Sein 1. ¿Ya? Entonces, si nos fijamos primero en el reactor del volumen 1, ¿ya? Al volumen chico, el sistema lo que haría sería, si estaba trabajando con un C0, por ejemplo, que sería el C0 acá, estaría en el mismo lugar porque hasta antes de T0 no pasó nada, pero resulta que justo en el momento donde se generó este escalón en la concentración inicial, entonces este sistema hizo esto. Llegó acá. ¿Ya? Y ese tiempo que demoró, ya por ejemplo tiempo 1, vamos a poner que sería el tiempo que demora el sistema 1 en llegar a estado estacionario, ¿ya? Ese tiempo estaría directamente relacionado con el volumen. Como es un volumen pequeño, va a ser rápido. Y ahora, si observamos lo que pasaría en este segundo estanque, lo que pasaría es que ahora este segundo estanque, que va a ser un poco más rápido, o sea, va a ser un poco más grande, perdón, va a generar entonces que la dinámica de ese sistema sea más lenta. ¿Por qué? Porque básicamente, al tener un estanque más grande, lo que vamos a tener es una respuesta más lenta producto de que la homogeneización que uno puede asumir que se genera en estos estanques va a incluir más moléculas de los que están allá adentro. Esto sería, por ejemplo, imagínense en el caso hipotético, ya donde este estanque tiende a volumen cero, o sea, cabe solamente una molécula. Entonces, básicamente, el cambio sería, sí, directamente un escalón. Y mientras más grande el estanque, mientras más elementos de la concentración del influente caben dentro del estanque, entonces eso se parece menos a un escalón y más a una respuesta que cada vez es más suave. Entonces la suavidad también la podemos relacionar con una dinámica lenta. Entonces básicamente esta diferencia en el tiempo que yo demoro al llegar al estado estacionario para el mismo sistema que básicamente son los mismos balances, ¿ya? Pues son balances de materia por componente, está relacionado entonces esa distancia mayor con el volumen mayor. Entonces, si yo tengo sistemas que tienen distintos volúmenes, o si quiero generalizar esto, distintas constantes de tiempo, algunas más lentas y otras más rápidas, entonces voy a tener respuestas distintas. ¿Ya? Hasta acá espero que me sigan, si no, por supuesto que me pueden preguntar. ¿Ya? Y entonces, si queremos ahora simular este mismo sistema, vamos a tener que en el primer estanque vamos a tener un tau 1. Y en el segundo estanque vamos a tener un tau 2. Más grande lo puse, para que quede clara la idea de que efectivamente al tener un sistema más grande implica tener una constante de tiempo más grande. Entonces la pregunta que debiésemos hacernos ahora es, si yo quiero integrar estas dos cosas, por ejemplo con el método de Euler, o con el Runge-Kutta que básicamente es similar, ¿cuál es el delta t que escojo? ¿Cuál es el delta t que debiese escoger? El delta t que debiese escoger, que tiene que ser, por supuesto, menor a 2 veces el delta t crítico para Euler explícito. Entonces digo, ¿cuál es el delta t crítico que escojo? ¿El del estanque 1? ¿El del estanque 2? ¿Cuál sería? ¿Cuál creen ustedes? Si, por ejemplo, tenemos dos posibilidades, pues 50-50 básicamente. Si escogemos, por ejemplo, el delta t crítico del estanque 1, entonces tendríamos que estaría acotada la dinámica por este sistema que es rápido. Y entonces tendríamos que decir que voy a generar, por lo tanto, un delta t chiquitito. ¿Por qué chiquitito? Porque tengo un tau pequeñito, por lo tanto, 2 veces algo pequeño, vamos a decir que también es pequeño. Y por otro lado, si escogemos como punto de referencia el tau grande, entonces vamos a tener un delta t más grande, porque va a ser 2 veces por el tau grande. ¿Ya? Entonces, si escogemos ahora, de estos dos posibles candidatos, escogemos el delta t pequeño, entonces nos vamos a asegurar que la integración del estanque más rápido, ¿ya?, sea estable. Ya, por ejemplo, vamos a definir que ese estanque, entonces vamos a definir un delta t pequeñito, entonces implica que esto lo vamos a hacer así, así, muy, 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 muy pequeño. Entonces, como es muy pequeño, los puntos que voy a usar para la integración van a ser muy precisos. Y como tengo que ocupar el mismo delta t, porque estoy resolviendo un sistema de ecuaciones que está acoplado, entonces esto va a ser lo mismo, así. Va a ser así, 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 y claro,
De ahí en adelante, fíjense que la elección del primer delta t, ese delta t que era pequeñito, nos persigue aun cuando el sistema 1 ya llegue a estado estacionario. ¿Ya? Eso implica que, por ejemplo, desde este tiempo 1 que habíamos dicho, este tiempo 1 en adelante, el delta t que yo elegí pequeñito está como subdimensionado, porque ¿para qué voy a hacer tantos ejemplos? ¿Para qué voy a hacer tantas evaluaciones si ahora solamente lo que está cambiando es el estanque más grande, no el estanque más chico? ¿Ya? Entonces yo podría decir, pero entonces lo que tengo que hacer es escoger un delta t más grande. Quizás puedo escoger un delta t que es, me fijo solamente en la dinámica más lenta. Si hago eso, lo que podría pasar es que en la integración podríamos tener acá una divergencia. Pero la divergencia estaría dada por el estanque más rápido, porque escogí un delta t tan grande que me fui para el otro lado. Y por lo tanto, entonces todo diverge. ¿Ya? Entonces, existe como un compromiso entre la decisión que tengo que tomar. Si escojo el del delta t chico, es muy preciso, y luego de un determinado tiempo es inútilmente preciso, ¿ya? Porque básicamente no hay no tiene un requerimiento mayor con respecto a los delta t. ¿Ya? Y si es que por otro lado escojo un delta t grande, mejoro porque tengo menos evaluación y por lo tanto la simulación es más rápida, pero puede ser inestable. Entonces claramente hay un compromiso, y entonces lo que yo quisiera hacer sería escoger el delta t fijándonos en el tau chiquitito, porque de esa forma todo es estable al menos. ¿Ya? Hasta acá, ¿se entiende la idea? Espérese, que tengo unos chats ahí. Dice Macarena, sí. Muchas gracias, Macarena. Ya. Entonces, hasta acá no les he respondido todavía la pregunta de por qué necesitaríamos una integración poco precisa, y hacia allá voy. ¿Ya? Entonces, voy a poner una hojita para poder... Eso, ahí, mira, mucho mejor. Entonces, volviendo a este gráfico, ya donde tenemos aquí la evolución del reactor del estanque 1, que es rápida, y la evolución del estanque 2, que va a ser lenta. Voy a hacerlo aún un poco más. Perdón. Ahí vamos a hacer entonces la evolución del estanque 2, que va a ser lenta, así llega allá. Ya, ahí están las dos concentraciones. Concentración en función del tiempo. Entonces, podríamos intentar buscar una solución de compromiso, por supuesto tomando en cuenta que el delta t que vamos a escoger tiene que ser menor a 2 veces el tau chiquitito, o el tau 1 le voy a poner. ¿Ya? Entonces, ahora, si ustedes recuerdan, y de los ejemplos que hemos visto, mientras más nos acercamos a este límite, entonces la integración cada vez es menos precisa y entonces genera oscilaciones. Por ejemplo, si elegimos un delta t que está más cercano al delta t crítico, entonces los puntos van a ser como así. Y van a ir disminuyendo hasta que hace eso. ¿Ya? O sea, básicamente como que hace como una especie de inestabilidad, pero luego esa inestabilidad al final como que se recupera. Ya es como una de estas respuestas sobreamortiguadas de los sistemas de segundo orden en control. ¿Ya? O sea, aumenta y después el error se va a cero y llega al estado estacionario. ¿Ya? Entonces ahí lo que tendríamos es escoger un delta t tal que vamos a asumir que como no queremos demorarnos tanto, entonces voy a generar un delta t que va a ser tal que va a ser menor al delta t crítico para el reactor más pequeño, para el estanque más pequeño, pero no va a ser tan grande como para que esto sea inestable. Solamente vamos a llegar al límite de la precisión. ¿Ya? Y ahora preguntémonos, ¿cómo repercute esto en el delta, esta inestabilidad o esta imprecisión asociada al cálculo en el segundo estanque, en el de estanque grande, o sea, acá? ¿Ya? Entonces vamos a pensar que lo que nos va a estar entregando la integración es una especie de onda que va a irse haciendo cada vez más, va a tender el estado estacionario, ya que son estos puntos resueltos de cada simulación en cada instante de tiempo. Entonces, ahora, si observan, este segundo estanque, que tiene un volumen grande, es un estanque homogeneizador. Y los estanques homogeneizadores, o los estanques que se utilizan para la homogeneización, lo que hacen son absorber las perturbaciones. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, les interesa o conocen cómo funcionan las plantas depuradoras de agua, ¿ya?
generalmente existen como un estanque que se llama como estanque, creo que es de recepción de tormentas, creo que se llama. Hay unos de esos que son así, que básicamente están preparados para recibir fluctuaciones en el flujo. Si, por ejemplo, imagínense que hay una tormenta grande y por lo tanto los alcantarillados reciben mucha agua producto de esta gran tormenta, la planta quizás no está preparada para recibir de golpe un cambio en el flujo de alimentación. Entonces, al principio de las plantas hay unas piscinas que lo que hacen es amortiguar estos cambios. Entonces, si pensamos que en esta representación ahora, la del volumen chico, volumen grande, esto se puede entender como el influente que llega a una planta depuradora, y este se puede entender como el estanque que recepciona ese influente, entonces podríamos pensar que el gran volumen de este estanque hace que estas fluctuaciones se vean atenuadas producto de la homogeneización. Y eso implica que, si bien quizás no voy a tener una respuesta así como tan de primer orden como la que esperaría obtener en un estanque como este, porque va a haber una fluctuación de la concentración de entrada, esa fluctuación va a ser casi imperceptible mientras más grande sea el volumen del reactor, del estanque 2. ¿Ya? Apenas se va a notar. ¿Okay? Y como apenas se va a notar, ya puede llegar, de hecho podríamos pensar que poniéndolo en perspectiva, dependiendo de la diferencia de órdenes de magnitud entre los volúmenes, probablemente eso sea absorbido directamente por el error de integración, o sea que casi no se vea. ¿Ya? Entonces ahora, ¿qué podemos sacar el limpio de aquello, de esto que les estoy contando? Que las dinámicas rápidas mandan los delta T. Pero si yo tengo dinámicas más lentas, las dinámicas más lentas actúan como filtros, como promediadores, ¿ya? En función del tiempo, ¿ya? Que son equivalentes. Un filtro de primer orden es una especie de promedio móvil, ¿ya? Entonces, básicamente, si aquí tenemos un comportamiento como sinusoidal, si el volumen es adecuado y si es que esta sinusoide no es lo suficientemente, no tiene una amplitud muy grande, entonces yo no voy a ver nada más que entonces la misma respuesta de primer orden, porque básicamente el estanque actúa como una especie como de promediador o de homogenizador. Entonces, tomando eso en cuenta, podemos admitir quizás una integración poco precisa en el estanque chico, ¿ya? Pensando que el estanque chico ahora es una especie de etapa intermedia, porque al final lo que nos interesa, por ejemplo, es la concentración en el estanque 2 a la salida. ¿Por qué? Porque ese es el que sale del sistema. Y aparte, porque ese es, al final, el que manda. Esa es la dinámica dominante, porque esa es la dinámica que manda la dinámica del sistema en su conjunto. ¿Ya? Porque uno va a llegar a estado estacionario antes, pero al final me tengo que fijar en la dinámica del sistema completo, por lo tanto, tengo que fijarme en la dinámica del estanque 2. Entonces, si bien el delta T está limitado por la dinámica rápida, podemos admitir un delta T que genere imprecisiones en las dinámicas rápidas, ya que las dinámicas lentas actúan como colchones, ¿ya? Como elementos que homogenizan los resultados. Entonces, podemos pedir una simulación poco precisa, siempre y cuando la simulación poco precisa esté relacionada con las dinámicas rápidas y que las dinámicas lentas sean precisas. ¿Ya? ¿Y cuándo nos encontramos frente a esa dicotomía, donde tenemos dos caminos que tenemos que seguir? En general, en cualquier sistema físico que tiene distintos tau, distintas dinámicas. Y aquí yo les pongo un ejemplo que es las columnas de destilación, ¿ya? Porque en las columnas de destilación pasa justamente esto. Ya me voy a... Ahí está, mira, aparece el dibujo. ¿Ya? Porque en una columna de destilación, nosotros y nosotras podríamos al final definir como dos elementos distintos, o quizás como dos volúmenes distintos. Imagínense, por ejemplo, que vamos a asumir que los órdenes de magnitud de los balances de energía son despreciables, o sea, que los calores de evaporación de los distintos compuestos son similares, y entonces voy a asumir el supuesto de McKay, ¿ya? Pero va a ser dinámico. Entonces, si ustedes ven una columna de destilación, si les tocó hacer la práctica en la refinería, o si fueron al laboratorio de materia y vieron la columna de destilación, o si han visto en otro lugar una columna de destilación, podrán ustedes mismas y mismos como recapitular quizá, y identificar que existen como dos
tipos de elementos que acumulan materia de manera distinta. Uno son los platos, que están en rojo, y otros son estos acumuladores externos, desde donde se sacan las muestras que van hacia otras unidades o hacia el sistema externo. Entonces, cuando simulamos estos sistemas, a nosotros y nosotras nos interesa al final del día conocer la salida de esta columna de destilación, la salida de arriba y la de abajo, que bueno, no la representé porque es equivalente. ¿Ya? Entonces nos interesa mucho analizar cómo va a cambiar, por ejemplo, la concentración en función del tiempo de la salida. Y esa salida, en este caso del condensador total, por ejemplo, es el resultado de la dinámica del volumen del condensador, la cual es muy distinta a la dinámica de un plato, que tiene un volumen más chiquitito. Entonces, en estos casos, la integración de una columna de destilación dinámica, ¿ya?, se tiene que hacer pensando en este tau, en el tau pequeñito, porque si no el sistema puede diverger. Pero la idea no es que esto sea tan preciso, porque básicamente, si existen fluctuaciones como la que ustedes están observando acá, en, por ejemplo, las concentraciones que se calculan en los platos, finalmente este tipo que está acá, el condensador, absorbe esas perturbaciones y entonces devuelve hacia acá y hacia allá una concentración que es básicamente bastante suave en función del tiempo. Entonces, para cualquier ejemplo donde nos estemos enfrentando, y este es un ejemplo bien interesante y bien aplicado finalmente, es como el 80% de los sistemas de separación en la industria que tienen que ver con, no, por ejemplo, con elementos relacionados con los beneficios minerales y esto, son columnas de destilación. Muy, muy, muy importante este proceso. Y este proceso, por ejemplo, tiene esa característica, que tiene dinámicas lentas, que lo que hacen es que son las que mandan al final al momento de describir el comportamiento del sistema en su conjunto, y dinámicas rápidas, que son las que me limitan el delta T. ¿Ya? Que son, por ejemplo, los relacionados con los flujos internos y lo que tiene que ver entonces con los volúmenes chicos de los platos. ¿Ok? Entonces, bajo esa lógica, ¿qué tendríamos que hacer? Buscar un delta T tal que no diverjan los platos y al mismo tiempo que nos permita entonces avanzar un poco más rápido. ¿Ya? Y eso básicamente es lo que hacen la mayoría de los simuladores, ¿ya? Los integradores, ya que generan este análisis. ¿Ya? Estos sistemas que ustedes pueden encontrar en la industria de procesos se llaman sistemas rígidos. ¿Ya? Los sistemas que tienen este comportamiento como dual en el sentido de que tengo que escoger un delta T para la dinámica más pequeña, delta T pequeñito, pero al final la dinámica más lenta es la que manda como el comportamiento general del sistema y el que me interesa para analizar, es lo que se conoce como sistemas rígidos, ¿ya? O sistemas Steve, ¿ya? Estos sistemas Steve tienen distintas combinaciones de distintas dinámicas, distintos tau, y por lo tanto tenemos un compromiso entre el escoger un delta T, como les decía, que no desestabilice la dinámica rápida y la dinámica lenta entonces que sea precisa. ¿Ya? Entonces, básicamente con esto podemos encontrar una aplicación o un justificativo de cuándo vamos a utilizar o por qué necesitamos sistemas que podemos requerir integraciones menos precisas. Como regla el dedo gordo, ¿ya? Los sistemas Steve ya se pueden tratar de una perspectiva como la que acabamos de ver con un delta T pequeño, siempre, o también lo que podemos hacer es evaluar primero, o sea, partir con un delta T pequeñito, ya de tal manera de que este tenga una dinámica muy bien descrita, y una vez que el sistema llegue a estado estacionario, entonces generar un cambio. Entonces partir acá con un delta T muy chiquitito, y acá después generar un delta T muy grande, porque ahora, de aquí en adelante, la dinámica que va a importar va a ser la dinámica más lenta. Y esos son los algoritmos que se llaman algoritmos de integración de paso variable. ¿Ya? Entonces, esos algoritmos de paso variable, que está acá, son aquellos que cambian el paso de integración con respecto a la dinámica. O sea, van probando y a partir del valor de las distintas derivadas de x1 a dt, de x2 a dt, que esos son valores que va identificando yo se lo tengo que entregar al modelo, como habíamos conversado. Entonces, a medida que este, por ejemplo, va tendiendo a 0, que es el más rápido, entonces empieza a ser más importante ese que está allá.
Y entonces el delta t entonces pasa a ser descrito por este, porque una vez que llega al estado estacionario esto, podemos escoger delta t más grande porque no va a afectar en nada a la precisión del cálculo y a la estabilidad. ¿Ya? Entonces, esos algoritmos que generan estos cambios en los pasos, en el tamaño de los pasos del tiempo, se denominan algoritmos de paso variable, y ustedes los pueden encontrar en MATLAB con la siguiente sigla, es ODE, que es de sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, XX, que son básicamente cómo describe a los distintos métodos de Runge-Kutta que usa, y finalmente vienen acompañados de una S. ¿Ya? Esa S que está ahí, y después viene todo el argumento de la función. Esta S es de Steve. ¿Ya? Y los sistemas Steve, como les decía, son aquellos que tienen esta rigidez, que tengo que escoger un delta t, pero me limita luego para la integración hacia el futuro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando vemos, por ejemplo, que la integración es muy lenta, ¿ya? Porque el sistema, si por ejemplo usamos el Runge-Kutta 4.5, que no es Steve, ¿ya? Vemos que se está demorando mucho y el MATLAB se queda pegado y no avanza, podemos parar, porque probablemente, si es que tenemos distintas dinámicas, sea producto de que estoy eligiendo un delta t tan pequeño que luego tengo que mantener el delta t pequeño hasta el final, para las dinámicas lentas. ¿Ya? Entonces, como regla del dedo gordo, yo les aconsejo siempre partir con métodos sencillos, y si es que los métodos sencillos no funcionan, entonces pensar entonces en otros algoritmos de paso variable o quizás otros algoritmos implícitos. ¿Ya? Esto básicamente es como la idea. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar al método de Euler implícito. Ya con esto estamos entonces. ¿Pregunta? ¿No? Ok. Si tienen duda, me lo preguntan. Ok, entonces, el último método que vamos a ver corresponde a los métodos que son implícitos, ¿ya? Y los métodos implícitos son muy sencillos de explicar y quizás más difíciles de implementar, ¿ya? Básicamente, los métodos implícitos son algo muy similar a lo que les había contado antes. Voy a ocupar la notación que aparece en la PPT, con el n en vez del k, pero es lo mismo. En el sentido de que tengo también el valor actual más una ley de actualización, más un delta x, n, pero ahora este delta x va a ser implementado en el valor de la variable que quiero calcular. O sea, la ley de actualización depende del valor del xn más 1. Y entonces tengo un sistema que tiene una incógnita o muchas incógnitas y muchas ecuaciones, que sigue teniendo grados de libertad 0, ¿ya? Porque para cada paso, independientemente de método implícito o explícito, yo resuelvo un sistema de ecuaciones algebraico, pasa que en el caso de los explícitos la resolución es directa. Y en este caso lo que va a pasar es que va a ser implícito porque la incógnita va a estar a ambos lados de la igualdad. ¿Ya? En la ley de actualización voy a requerir el valor del valor del estado en el instante siguiente. ¿Ya? Si por ejemplo pensamos en el método de Euler, implícito, entonces la ley de actualización está ya dada por el de x a de t, multiplicado por el delta t, pero ahora ese de x a de t va a estar evaluado en n más 1, justamente en la incógnita que yo quiero resolver. ¿Ya? Entonces, básicamente, lo que hay acá es un sistema de ecuaciones de n por n, o de 1 por 1, dependiendo en una dimensión, en múltiples dimensiones, donde cada vez que resolvemos, tenemos que encontrar el valor del xn más 1, el cual está dentro de la derivada, y si la derivada es, por ejemplo, no lineal, modelo no lineal, entonces tengo que resolver una ecuación implícita mediante un método numérico. Y entonces, en cada actualización de Euler implícito, requiero resolver un sistema de ecuaciones algebraico. Por ejemplo, utilizando Newton. O utilizando, por ejemplo, el método de punto fijo, también se puede usar. ¿Ya? Que es básicamente lo que aparece acá. Entonces dice, a tiempo cero conocido, conocimos el valor inicial y notamos un delta t. Entonces, ¿qué hacemos a continuación? Resolvemos la ley de actualización, pero como no es implícita, o sea, como no es explícita, sino que es implícita, lo voy a resolver por el método de Newton. Una vez que lo resuelvo, entonces tengo el valor de xn más 1 que cumple la ley de actualización. Y luego avanzo. Y ahí vuelvo a resolver. Entonces, a diferencia del método de los métodos implícitos,
explícitos, perdón, los métodos implícitos son muy buenos porque no tienen problemas de estabilidad. ¿Ya? Quizás antes de pasar acá y antes de hacer el ejemplo, solamente mostrarles cómo funciona. Voy a ocupar esta hoja ahora. Entonces, si por ejemplo ustedes están a tiempo cero, entonces si estamos en x0, y esta representa la dinámica que queremos describir, este es x en función del tiempo, entonces si definimos un delta t, t1, acá está el delta t, sabemos que el valor que corresponde al x1 está acá. Ese sería el que queremos llegar, ¿vale? Pero nosotros no conocemos ese valor de x1. Entonces, para el caso del método de Euler implícito, este x1 sería x0 más dx a dt evaluado en x1, multiplicado por el delta t. O sea, la pendiente, pero la pendiente evaluada en el x1, ¿ya? El cual es desconocido. Entonces, y eso es igual a x1, lo que es lo mismo así, x1 igual 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo se resuelve esto desde el punto de vista como gráfico? Mejor, para entenderlo quizá un poco mejor, es que lo que yo hago, básicamente, es que para resolver este sistema numéricamente es proponer un valor del x1, cualquiera, por ejemplo, podemos proponer que el x1 propuesto, en vez de ser este que va a ser la solución, vamos a poner acá que este va a ser la solución, vamos a proponer que el siguiente x1, o sea, el que nosotros pensamos que es el que resuelve esta actualización, es este, x1, 0. Entonces voy a decir, entonces voy a calcular y aquí voy a obtener la pendiente. Entonces obtengo la pendiente, ¿ya? Que sería eso. Y esa pendiente que tengo acá se la sumo multiplicado por el delta t al x0. Y entonces a partir de eso obtengo el valor de, en este caso la pendiente está acá, entonces la pendiente la mantengo, sería como así, no, miento, perdón. Esa pendiente sería, ahí está, entonces esa pendiente estaría acá, y entonces ahora pongo el delta t hacia allá, ¿cierto? Entonces esa pendiente multiplicada por el delta t me diría que acá está el x1. Lo cual es distinto, hay una diferencia. Entonces esa diferencia implica que la solución no se ha encontrado y lo que tengo que hacer es volver a iterar. ¿Cómo se itera? Utilizando el método de Newton ahora para este sistema. Es un método iterativo. Ese sí funciona el método de Euler implícito. Entonces, como para complementar esta idea, como que quizás puede ser un poco más compleja, y aquí aparece un análisis de por qué estudiamos método implícito, quiero pasar directamente al problema que estábamos resolviendo la clase pasada, ya para que esto cambie un poco de algo que sea muy teórico y ahora nos pasemos a algo que sea más, más práctico, ¿ya? Entonces, en su pantalla ahora tienen que estar viendo mi MATLAB. Ya, voy a mover esto para acá. Ahí sí. Entonces, lo que hay acá es lo que vimos en la última clase, donde estábamos trabajando con el modelo de 3 CSTR. ¿Ya? Y ahora, este modelo de 3 CSTR lo vamos a intentar resolver con el método de Euler implícito. ¿Ya? Y el método de Euler implícito, como les decía, se parece al de Euler explícito con la diferencia que la derivada está evaluada en un punto posterior. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a mostrarles cómo se ve el método de Euler explícito que es el que tienen ustedes. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es que voy acá implementar el método implícito para que vean de qué se trata. Entonces acá voy a poner que ahora va a ser el método de Euler implícito. Para que vean cómo se ve. Ahí va. Lo vamos a poner, porque básicamente requiere lo mismo, porque va a ser un método de integración. Vamos a cambiarle el nombre. Implícito. Guarda. Espérense que aquí me va a generar un problema. Porque esto también lo había resuelto. Clases. Ahí sí. Entonces el método de Euler implícito, clases, hay que ponerle. Ahí sí. Requiere también el x0, el delta t, el span de tiempo y las variables relacionadas con la resolución del problema. ¿Ya? Y ahora, aquí, si observan, este código ya lo conversamos y espero que hayan tenido tiempo para revisarlo. Acá lo que tendríamos sería una actualización de Euler explícita, porque tenemos el valor de x actual, y entonces con esto calculamos la derivada, evaluamos la derivada y entonces avanzamos. Pero resulta que este no es el método de Euler explícito. O sea, el implícito, perdón. Para que fuera el implícito acá tendríamos que poner el evaluado en el valor anterior. O sea, en el valor x más 1, el cual no se conoce.
¿ya? Porque está ya, porque ese es el resultado de del avanzar, cual para avanzar necesitamos conocer la ley de actualización, que depende a su vez de la incógnita. Entonces, tomando eso en cuenta, lo que podemos hacer es decir, imaginémonos por un momento de que el método de Euler explícito y el método de Euler implícito nos entrega el mismo valor de xk1. Entonces ahí estaría. ¿Ya? Entonces, si eso es verdad, entonces, si yo calcular ahora el xk1 de Euler, lo voy a poner E, ¿ya? Que sería de Euler implícito, eso sería igual al valor anterior, x de k, más la derivada, ya, multiplicado por el dt. Pero ahora esa derivada evaluada en, se supone, este punto que era el correcto. O sea, si es que el método de Euler implícito y explícito son iguales, entonces lo que obtengo con el Euler explícito e implícito va a ser lo mismo. Se lo voy a poner acá, voy a ponerle save. Me voy a ir acá y le voy a pedir que ahora integre, pero con el método implícito. ¿Ya? Y yo voy a poner CA, vamos a poner I de implícito y tiempo implícito. Entonces lo vamos a poner acá para que pare. Entonces estoy acá. Entonces vamos a ingresar ahora a la función step_in. Y ahí nos vamos a ir directamente hasta el otro breakpoint, que está acá. Entonces, fíjense, el método de Euler explícito me dan esos valores. ¿Ya? Me da que en la siguiente delta t es 1.7, 0.75 y 0. Y el implícito me dan cosas distintas. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que existe un problema, porque y ese problema está fundamentalmente en el hecho de que la derivada es distinta, porque lo único que cambia entre la actualización del Euler implícito y explícito es la derivada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos entonces que resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, ese sistema de ecuaciones tiene que cumplir la ley de actualización de Euler, ¿ya? Y básicamente eso implica que tendríamos que resolver un modelo que tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Que tiene un sistema de ecuaciones que es la ley de actualización. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a tomar este modelo 3CSTR, ¿ya? Y lo voy a poner guardar como. Entonces voy a poner guardar como y voy a poner acá 3CSTR y aquí voy a poner update del método implícito, ¿ya? Para poder ahí utilizar lo mismo. Entonces básicamente este modelo va a ser aquel elemento que me permita evaluar si es que el valor de x cumple, el que estoy iterando cumple con la ley de actualización de Euler. Entonces, como es una función ahora, una función algebraica, ya no me va a entregar el de x a dt, sino que vamos ahora a transformarlo en una función para resolver con el método de Newton. Entonces, para el método de Newton requiero el valor del iterador, que vamos a ir probando, y también requiero el valor del elemento actual, ya el x en k. Se voy a ponerlo acá también. ¿Ok? Entonces voy a decir que el CA1, por ejemplo, en K1, en el siguiente instante, va a ser igual a el X1, el X2 y el X3, o sea, ese es el iterador. Y luego voy a decir que el CA1 en K, el CA2 en K y el CA3 en K, o sea, las concentraciones actuales, esas que están acá, van a ser iguales al X de K. O sea, sería X de K 1, 2 y 3. ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Voy a construir esta función que va a decirme que cuando la función sea 0, quiere decir entonces que se cumple con la ley de actualización de Newton. ¿Ya? Entonces, a continuación, vamos a evaluar la derivada. Y para evaluar la derivada, la vamos a evaluar en el valor siguiente, en el K1. Entonces, vamos a decir que sería, porque esta es la derivada. Entonces, va a ser K1. Voy a poner acá, voy a evaluar la derivada en el iterador. Voy a poner acá la derivada evaluada en los valores siguientes. Ahí está la derivada evaluada en los valores siguientes. ¿Ya? Y a continuación voy a identificar o voy a plantear, perdón,
la ecuación de Euler, la expresión que me permite definir la actualización de Euler, que si ustedes recuerdan era x, la voy a dejar anotado acá, voy a dejar con eso va a ser x en k más 1 es igual a x en k más dx a dt evaluado en k más 1 por delta t. O lo que es lo mismo, 0 es igual a, bueno, pasar para un lado o para el otro, o sea, sería x k más 1 menos x en k más el de x a dt en k más 1 por el delta t. Entonces, básicamente, la función f va a ser esta que está acá, la cual se tiene que cumplir cuando el iterador cumple con la ley de actualización de Euler implícita, lo que significa entonces que si yo defino un f de 3 elementos, ¿ya? Donde ahí va a estar básicamente nuestro altímetro cuando trabajamos con el método de Newton, entonces sería f1, ¿ya? Entonces sería el valor de CA1 que yo estoy iterando menos el valor actual, ¿ya? Con un menos con ahí, más el dx a dt de 1 multiplicado por el delta t, que es lo que aparece acá. Luego tendríamos el F2, que sería lo mismo, pero ahora con el CA2. Perdón, CA2 y el dx a dt 2. Y ahora tendríamos el F2 y el F3. 3. CA3, o sea, el valor actual, más la ley de actualización de Euler implícita. Ya, me falta acá solamente una cosa, que aquí tendríamos que ponerle también una entrada con un dt. Lo voy a poner acá, dt. Para que ingrese el dt porque lo necesitamos acá en la ley de actualización. ¿Ya? Entonces, el método de Euler implícito aquí está implícito. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, mira, como este no es el método de Euler implícito, es el explícito, pero puede ser un buen iterador inicial, entonces vamos a ocupar este como iterador inicial. Vamos a poner que esto va a ser el xk1, 0, o sea, el iterador inicial. Para Euler explícito. Implícito, perdón. Implícito. Y a continuación vamos a encontrar el valor de x de k más 1 utilizando el fsol. O sea, sería xk1 solución va a ser igual a resolver la actualización de Euler con el método de Newton, o sea, el fsol. Fsol. Básicamente vamos a hacer el fsol para esta función que está acá. Vamos a copiar y pegar. Perdón, esto está implícito. Y estaría la función. Esta función requiere, ¿qué cosa? Requiere que nosotros le digamos cuál es el iterador que va a utilizar. En este caso sería el elemento x que está acá. X. Y requiere el vector u, que está ahí arriba, bien. El escalar alfa, que está ahí. Y requiere también, perdón, creo que aquí me equivoqué de nombre, es este que está acá. Este sí es. Ahora sí. Entonces básicamente, vamos a ponerle un copiar y pegar. Ahí. Ahora sí. Entonces ahí está el modelo, este es el update. Entonces, ¿qué hace esto? Dice, resuelve con el método de Newton este modelo hasta que f sea igual a 0, ¿ya? Iterando con x, que sería el valor supuesto, que es el del iterador de Newton. Ya necesito también información sobre el x de k, que ahí está, porque vamos a hacer la actualización, el u, que sería el vector de variables de decisión, alfa, vector de parámetros, y el delta t, que correspondería justamente al paso del tiempo. Utilizando qué elementos iniciales, por ejemplo, la solución inicial, pues de Euler, explícito. Y lo va a hacer, entonces va a encontrar una solución. ¿Cuándo? Va a salir cuando encuentra una solución que es que el valor que está iterando cumple con la ley de actualización. Y una vez que cumple con la ley de actualización, sale y entonces ahí guardamos todas las cosas. ¿Ya? Se lo voy a guardar. ¿Ya? Voy a ponerle run de nuevo. Voy a entrar a la función que acabo de crear. Me voy a ir directamente hasta acá. Y vamos a ver si esto funciona. Entonces, ¿qué dice el workspace? Dice que la ecuación se resolvió. ¿Ya?
Se resolvió, y lo que implica entonces que encontró un valor de x en delta t, tal que cumple con la ley de actualización de Euler implícito. ¿Ya? Y luego entonces hacemos el proceso de guardado y de actualización para volver a hacer lo mismo. Entonces si lo volvemos a repetir, fíjense que ahora por cada vez que resuelvo, por cada paso que avanzo en el tiempo, requiero resolver, y nuevamente me dijo que se resolvió con el método de Newton. Entonces básicamente le voy a poner quick debugging ahora, ¿ya? Y les voy a mostrar entonces cómo se ve ahora ahora voy a sacar de acá el CAO de 4.5 porque ese ya lo trabajamos, entonces vamos a ponerlo acá, lo vamos a comentar. Entonces ahora quiero que en vez de poner acá en el tercer elemento, pongamos el de O de 4.5, vamos a poner el de el Euler implícito, porque quiero mostrarles algo. Implícito, y aquí vamos a poner CA del implícito. El I que está acá. Entonces aquí vamos a ver algo que es súper interesante y que tiene que ver con el hecho de que este método es mejor que los otros porque es estable siempre. Esto está, entonces está. Se la vamos a poner run. Ya vamos a salir de acá. Vamos a sacar el otro breakpoint que estaba acá, no está. Sí, acá está. Vamos a dar continue. Ya, bueno, está ahora integrando. Y fíjense esto. Fíjense lo que pasa acá. Para un delta t grande en el cual Euler explícito diverge, Runge-Kutta diverge, Euler e implícito no diverge. En este caso era un delta t de 3, el delta t crítico era 2. Si le ponemos, por ejemplo, 4 delta t, y vuelvo a repetir el problema, fíjense que el método de Euler implícito también converge. Si le pongo 10, ¿ya? El método de Euler implícito también converge. ¿Ya? Siempre converge. ¿Ya? Los otros no, divergen. Todos divergen. Entonces la gracia que tienen los métodos implícitos es que siempre convergen, lo cual es súper bueno cuando tengo sistemas Stiff, porque puedo escoger ahora un delta t grande, y ese delta t grande me implica tener menos discretizaciones, pero el problema que tiene, siempre hay un compromiso, es que al hacer esto, al elegir un delta t grande y un método implícito, en cada delta t tengo que resolver un sistema de ecuaciones, por ejemplo con Newton. Y por supuesto, si el método de Newton falla, entre medio todo se me va a la B. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Y claro, si tengo delta t pequeñitos, por ejemplo, de delta t igual a 1, los métodos básicamente son iguales, en el sentido de que todos van a converger, pero claro, la diferencia acá está, fíjense que la precisión que tiene el explícito respecto al implícito es mucho menor. O sea, básicamente esto llega así como un robot, así. Se quiebra la dinámica, en cambio no, acá uno observa esos cambios. ¿Ya? Entonces el método de Euler implícito está súper bien, se puede implementar y es muy, muy adecuado, pero tiene el problema, eso sí, que requiero entonces resolver un sistema de ecuaciones por cada delta t. ¿Ya? Lo cual, si eso no es un problema, entonces es completamente recomendado para sistemas que son de tipo Stiff, aquellos sistemas que tienen estas mezclas de dinámicas. ¿Ya? Ok, entonces con esto terminamos los distintos algoritmos de integración. Ya, yo asumo que ustedes, no sé si ustedes habían visto este método el método implícito, si lo conocían, ¿ya? O habían trabajado siempre con el explícito, que era básicamente lo que hacen habitualmente en reactores. Y eso yo creo que, bueno, es justificado que se trabaje solamente con el método explícito porque básicamente en Excel es súper fácil de implementar. ¿Ya? Porque básicamente es como despejo de una celda y me meto en la otra y así. En cambio acá no, pues yo lo que tendría que hacer sería, por ejemplo, resolver un solver para cada paso, para cada delta t. ¿Ya? Lo cual es algo un poco más complejo que en el caso del método explícito. ¿Ya? Pero bueno, para eso también ahora tienen la herramienta de MATLAB que les puede ayudar. ¿Ya? Ok, entonces con esto terminamos los distintos métodos, las características que tienen cada uno, y lo único que me queda de esta parte de los métodos numéricos, que es de interés, ¿ya? Es hablar un poco acerca de por qué pasa esto. Pero antes quisiera preguntarle si está ok, si se entiende
el concepto al menos, y luego con calma pueden revisar el algoritmo como cosa para que puedan entonces identificar o evaluar bien las características de este método. Perfecto, Profe, yo no gracias. tengo una duda, Dígame. yo no tengo duda, pero quería Dígame. como ver si capté bien. Sí. Entonces, al final, nosotros cuando hacemos la función usar Newton, tenemos que usar como iterador inicial el Euler explícito. Es una sugerencia, no necesariamente, Macarena. Podría usar otro. Ok. ¿Ya? Pasa que no sé si te acuerdas que en la primera evaluación que yo les decía que ya encontrar un problema y valor inicial para el iterador es complejo, entonces la idea es partir de algo que tenga sentido. Entonces acá podemos decir, bueno, tiene sentido el método de Euler, ¿cachai? Aun cuando el método de Euler quizás no es la mejor opción, cuando el delta t es grande, hay que partir de algo. También en vez de poner acá, Macarena, el Euler explícito como iterador inicial, acá, podría usar el método Runge-Kutta también, que va a ser mejor, seguro. ¿Ya? Pero no es un requisito, pero sí es algo que ayuda bastante. Ya, profe, gracias. De nada. Perfecto, y Anaís también me dice que él le queda clara, lo cual está súper bien. Ya igual después les pido que revisen cosas para reforzar esto y si lo comprendan y si es que en algún momento requieren implementarlo, lo tengan presente, ¿ya? Básicamente esto es un ejemplo que luego si quieren transformar para resolver cualquier cosa, lo único que tienen que hacer es cambiar esto, cambiar a la función que quieran resolver. ¿Ya? Y la idea, recuerden que en cada paso de integración implica la evaluación de la derivada y luego asegurarse de que la ecuación se cumple, la actualización. Entonces, para terminar, la parte de métodos numéricos de integración, ¿ya? Para problemas de valor inicial. Entonces, me queda solamente una cosa por revisar, que es, bueno, básicamente preguntar algunas como particularidades de cuando queremos cuando queremos llevar esto a implementar a un problema, por ejemplo, que es no lineal. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando los problemas son no lineales? ¿Ya? Y qué es lo que viene a continuación, en una PPT más hacia adelante. ¿Ya? Pero esta es la que ustedes ven acá, ya que básicamente es como un ejemplo de Euler que es mucho más sencillo, que creo que les puede servir como para tenerlo ahí por si acaso. ¿Ya? Que básicamente esto lo que muestra es que el método es convergente siempre, para distintos delta t, cualquiera que este sea. Okay, aquí hay una comparación entre Euler implícito y explícito, por ejemplo, en una dimensión, se los mostré ahora para 3 dimensiones. En MATLAB. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué uno es convergente y el otro es divergente? Entonces, para entender eso, uno puede irse a los libros de cálculo numérico, hay mucha teoría al respecto, pero como la idea acá no es ser unos grandes expertos y expertas en eso, sino más bien como comprender aspectos generales, uno puede intentar comprender esto a partir de una aproximación, ¿ya? Porque las aproximaciones nos ayudan a comprender las cosas que luego generalizan. Entonces, para esto, yo les propongo, para entender por qué el método de Euler implícito siempre converge, lo que se puede hacer es partir de una ecuación muy sencilla y ver qué pasa o qué significa la convergencia del método, ¿ya? Entonces, esta ecuación muy sencilla corresponde a esta ecuación de decaimiento, ya que dice que la derivada, el de x a de t, es igual a un menos lambda multiplicado por x, partiendo desde un valor 1, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser desde 0 y va a ser lo mismo, ¿ya? Menos lambda por x. Ya están las condiciones iniciales. Entonces, esto es un problema, de primer orden, ya donde básicamente la solución es una exponencial, ¿no es cierto? De ecuaciones diferenciales, de variables separables, bastante sencillo, ¿ya? Y esta sería la ecuación, y esta la vamos a llamar una ecuación exacta. Y esta es la representación exacta, para, por ejemplo, un lambda igual a 1. ¿Ya? Entonces, si, por ejemplo, nosotros tomamos esto, que está acá, y entonces decimos, yo conozco la ecuación exacta, ¿ya? Yo conozco la solución exacta, entonces yo podría decir que la solución del método numérico, ¿ya? X que la voy a llamar, sería igual a, en cada instante de tiempo, por ejemplo, o en cada K, por ejemplo, en K, sería igual al X exacto, evaluado en K, más un error, que está ahí, este epsilon, asociado a el método numérico en particular que voy a usar. ¿Ya?
O sea, así podríamos definir, por ejemplo, la solución del método de cualquier método numérico, ya como algo que sería la parte analítica más un error asociado a la parte numérica. Entonces, si por ejemplo ustedes reemplazan la solución aproximada en el modelo, entonces básicamente me quedaría como x' exacta más el error, lo voy a agregar así simplemente, perdón, de integración, va a ser igual a menos, y aquí aparecería x exacta también, más el error. ¿Ya? Entonces al final ustedes pueden, si identifican acá, porque separamos, tomamos los paréntesis y distribuimos términos, fíjense que vamos a tener lo siguiente, vamos a tener x exacta prima, ¿ya? Y voy a tirar todo este término para allá, y me va a quedar entonces más lambda por x exacta. Y esto que está acá es 0. ¿Por qué es 0? Porque básicamente se cumple, porque es la ecuación exacta. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, y reemplazar entonces por 0, me va a quedar finalmente que la expresión que yo les muestro acá queda como una derivada del error de integración es igual a menos lambda por el error de integración. Y esta ecuación se conoce como ecuación de decaimiento del error numérico, o también se conoce como, y se utiliza, para analizar la convergencia de los métodos numéricos. Porque si es que, por ejemplo, hacemos un gráfico del error en función del tiempo, entonces si tenemos un algoritmo que es divergente, partamos primero por el convergente, un algoritmo que es convergente, entonces esto va a ser así, y va a llegar hasta error 0, lo que implica que el sistema encontró, por último, el estado estacionario. Y algo que es divergente es algo que, en vez de ir reduciendo su error, lo que va a hacer es que lo va a ir aumentando. Lo puedo aumentar así, lo puedo aumentar con órdenes, con negativo y positivo, ¿ya? En cambio, los métodos que son convergentes disminuyen su error hasta 0, y lo cual puede ir por arriba solamente, o puede ir también por arriba y abajo, ya sea la magnitud del error en la que se va a ir reduciendo. Entonces, lo que tiene que pasar para que un método numérico converja es que esto tienda a 0, el módulo. Entonces, como tenemos ahora esta ecuación de decaimiento del error, ahora se le puede aplicar los métodos numéricos para evaluar cómo va cambiando el error. Entonces, si ustedes aplican el método de Euler explícito, ustedes tendrían que el error en la siguiente instante sería igual al error actual más la derivada, que sería lambda por el error. ¿No es cierto? Aquí está esta derivada. Menos lambda por el error. Eso ahí está. Multiplicado por h, que en este caso corresponde a delta t. ¿Ya? Entonces, haciendo una serie de manipulaciones algebraicas que la pueden seguir, que eso me lo voy a saltar, básicamente uno llegaría a esta expresión donde dice que el error en el siguiente instante es igual al error actual multiplicado por este término que está acá. Y ahora, si lo que queremos es disminuir el error, ¿ya? Lo que tiene que pasar es que el valor absoluto de esto que está acá, que multiplica el error actual, tiene que ser menor o igual a 1. Porque de esa forma voy multiplicando por un valor que es menor a 1, y entonces vamos reduciendo el error. Entonces, a partir de este análisis, uno puede decir, mira, si quiero que este intervalo esté sea menor o igual que 1, básicamente aplicamos las reglas de desigualdad, y entonces esto se transforma en esta definición que es el límite de estabilidad. Que básicamente en Euler explícito dice que el delta t tiene que estar entre 0, por supuesto, si no puede ser negativo, y un valor que tiene que ser 2 veces tau, que era lo que habíamos conversado, o 2 partido por lambda, que es lo mismo. Y ahí eso es lo que habíamos llegado a la conclusión a partir de los hallazgos numéricos. Y si ahora hacemos lo mismo con el método de Euler implícito, entonces la única diferencia es que ahora, en vez de poner la derivada evaluada en actual, es la derivada en el futuro. Y básicamente entonces metemos el error, lo factorizamos, y entonces queda esta expresión que está acá, que es un poco distinta a la anterior. Fíjense que la anterior era así, 1 más h por lambda. Y esta es 1 partido por 1 h más lambda. Entonces, nuevamente, para que este método converja, todo este término que está acá tiene que tener módulo menor o igual que 1, lo cual se cumple siempre. Siempre se cumple eso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos un 1
que está dividido por un 1 más h, que es positivo, lambda, que es positivo. Si fuera negativo, esto, el método, o sea, el modelo es inestable simplemente, ¿cierto? Tenemos que tener parte real negativa para que converja a un estado estacionario. Entonces, básicamente, esto siempre tiene módulo menor que 1 y por lo tanto el método de Euler siempre converge, porque siempre el epsilon en n más 1 va a ser menor al epsilon en valor absoluto, al epsilon n. Porque esa es la propiedad, una característica propia que tiene, como les digo, el método de Euler implícito. Entonces, numéricamente vimos un ejemplo, el cual se puede como entender por qué pasa lo que les mostré en MATLAB, ahora con esta demostración, que es muy sencilla, donde básicamente, debido a esta definición, básicamente podemos decir que el método siempre va a converger y por lo tanto, hoy el implícito está reservado para aquellos problemas en los cuales los otros métodos divergen, porque tiene como compromiso el hecho de que tener que estar resolviendo Newton entre cada iteración. ¿Ya? Esto que está acá termina todo lo que tiene que ver con problemas de valor inicial. ¿Ya? Quedarán algunos asuntos pendientes, los cuales pueden revisar en sus PPTs, pero creo que con esto ya hemos cumplido lo más importante de esta materia, ¿ya? Y en este momento ustedes están en condiciones de poder resolver cualquier sistema. Bueno, han tenido algunas ayudantías y yo les he hecho algunos ejemplos, y entonces están en condiciones de trabajar con problemas de valor inicial, porque conocen métodos de distinto tipo, explícito e implícito, y aparte conocen cómo se implementan. ¿Ya? Existe de aquí en adelante una materia que se la voy a dejar como de consulta, ¿ya? Que tienen que ver con qué pasa con aquellos sistemas que son no lineales, ¿ya? Porque si ustedes recuerdan, el tau de una función de transferencia de primer orden, o sea, esas funciones que son, ¿no es cierto?, que dicen x de s es igual a k, como es tau s más 1, multiplicado por ejemplo, un u de s. Este tau está definido para funciones de primer orden. Y ahí, a partir de eso, uno dice que el delta t crítico se relaciona con el tau. Pero los sistemas que son no lineales no tienen tau, ¿ya? Porque no está definido así, no puedes llegar a una representación como esta, ¿ya? Lo que no significa que no se pueda hacer un análisis. Pasa que el análisis que se hace implica hacer linealizaciones sucesivas. O sea, en cada punto, hacer una linealización y entonces transformar un modelo que es no lineal, como el que ustedes ven acá, que es este modelo de un PFR que genera una reacción de descomposición del NO2, y transformarlo a una aproximación lineal usando las herramientas que ustedes conocen de control alrededor del punto, en este caso, tiempo actual, TK, y entonces a partir de eso sacar un primer tau. Y luego avanzar y volver a hacer lo mismo de manera iterativa. ¿Ya? Entonces básicamente, ¿qué hacen con eso? Hacen, en vez de tener una representación como esta, que sería la solución del problema no lineal, lo que uno hace es que, por ejemplo, aquí hay un delta t, entonces uno dice que esto se puede aproximar mejor como una exponencial. Y entonces aquí sacamos un tau. Luego, aquí está el segundo delta t, sacamos, y aquí hay otro tau. Y si observan, que se puede observar gráficamente, a medida que vamos avanzando, si el sistema es estable, esto va siendo así. Lo que implica que los tau van creciendo cuando tiempo aumenta. Eso implica que, en general, para los sistemas que son estables, si es que yo analizo el primer tau, y para eso calculo un delta t, ese delta t va a servir para tiempo en adelante, hasta el tiempo final. ¿Por qué? Porque básicamente la respuesta se va atenuando, se va haciendo cada vez más, el cambio es cada vez más lento. Entonces es como equivalente a decir que tenemos puros sistemas en serie que tienen dinámicas de primer orden que cada vez son más lentas. Por lo tanto, el tau que sirve para para el primer delta t sirve para el resto. Ya, pero eso se los dejo ahí porque, bueno, son unas ecuaciones que ahí aparecen que son de... La verdad es que creo que con esto tenemos bastante materia disponible, ¿ya?
Con esto entonces terminamos la parte de los problemas de valor inicial. Hay una materia que está hacia adelante, me voy a avanzar solamente un momento más, que se llaman, que es como una materia que es complementaria, que requiere como un poco más de estudio, y que se llaman cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones diferenciales algebraicos, ¿ya? Que podemos encontrar muchísimos, pero en este curso vamos a trabajar solamente con ODEs, ¿ya? Entonces, si les interesa más, pueden revisarlo, y si tienen dudas o se enfrentan a ellos, me pueden preguntar, ¿vale? Entonces nosotros nos veríamos de nuevo el martes, ya, para hablar un poco ahora acerca de cómo implementamos esto cuando tenemos modelos que dependen también de la posición, o problemas de contorno que se llaman. Y entonces el miércoles trabajaría, les subiría el enunciado de la tercera evaluación, que básicamente va a ser una aplicación de esto. ¿Ok? ¿Quisieran comentarme algo más antes de terminar? ¿O estamos claras? Todo claro. Súper, gracias. Gracias. Ok, entonces con esto terminamos. Que les vaya muy bien, que tengan un buen día, un buen fin de semana. Nos vemos nosotros el martes. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, Igual. gracias.